Listo. Y vamos a, Ya la encontré. Es probabilidad conjunta, distribución de probabilidad de variables aleatorias, discretas y continuas. es de probabilidad. Entonces, ¿probabilidad qué, perdón, me dijiste? Según es estadística descriptiva, pero ahorita la actividad dice probabilidad conjunta, distribución de probabilidad de variables aleatorias, discretas y continuas. Probabilidad de variables discretas y Aleatorias, alea- discretas y continuas. discretas y continuas. Probabilidad conjunta y probabilidad de variables aleatorias, discretas y continuas, ¿verdad? Sí. Ok, déjame buscar entre mis archivos a ver si tengo información y te la comparto, ¿sí? Ahí te mando un mensajito y yo te digo, pues te la mando por correo o si me quieres compartir tu correo al final y ya y ya te comparto lo que encuentro. Tal vez ahí, en otros tipos de libros, pues comprendas mejor los procesos o la lógica que se necesita para poder resolver los ejercicios. Ah, bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, les decía que va a haber un trabajo de regularización, que ya estamos prácticamente pues hoy es 8 de marzo, la siguiente semana es 10, nada más nos quedarían como 20 días, o sí, 20 días de marzo, y en abril, prácticamente abril ya es trabajo de regularización, sesión de repaso y examen final. Así de rápido se nos está yendo este tetra. Entonces, vamos el trabajo de regularización, lo voy ya estar trabajando en él, así como una guía para su examen final. Sí, y de esa misma guía saco los reactivos que les voy a presentar en el examen final y que va a ser de opción múltiple, o sea, para que no se confundan tanto, es igual, van a tener suficiente tiempo, 2 horas, y son 30 reactivos. Entonces, nada más para que estén al pendiente y le echen ganas a este cierre de Tetra que ya casi está por llegar y pues para que vayan avanzando, ¿no? Entonces, vamos a comenzar y el tema que vamos a ver el día de hoy es la de administración de la memoria. Sí, hemos visto los sistemas operativos, ¿verdad? Que es el software, la parte de programación, la parte intelectual, por decirlo así, de una computadora, pero también pues tenemos que ver esa parte de hardware, la parte de la memoria de un equipo de cómputo, ya que sin ella, pues nuestro sistema operativo no podría correr tal cual corre, ¿verdad? ¿En dónde lo almacenaríamos? ¿En dónde este, guardaríamos ese tipo de programas, ese tipo de aplicaciones? ¿Dónde se guardarían los procesos que se están llevando a cabo en ese momento para después ejecutarlo? ¿Dónde lo haríamos si no tuviéramos una memoria? Entonces, para ello, tenemos que definir bien qué es una memoria. Entonces, ustedes conocen gran parte de estos dispositivos. Entonces, una memoria es un dispositivo físico que se usa para almacenar datos, que actualmente suelen ser circuitos de semiconductores y dispositivos de almacenamiento magnético, como los que muestro aquí en esta imagen. Este, yo creo que a ustedes no les tocó,
utilizar este tipo de almacenamiento que son los disquetes, o alguien en algún momento sí los pudo utilizar o los Yo en conoce. una clase de computación que me había metido mi mamá como a los 8 o 10 años, Ajá. Entonces, pero eso es mucho. exactamente, ya ni existen, ya están obsoletos, ya son antiquísimos este tipo de dispositivos de almacenamiento. Incluso estos no les podías levantar esta laminita porque ya era así como que se Se perdió la revelaba. información, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, y sobre todo siempre lo tenías que traer en una cajita y guardarlo bien porque si se doblaba o le ponías algo encima, pues ya la información se te perdía. Los CDs también. Entonces, los CDs los tenías que traer en su cajita porque si no se rayaban, se les hacían unas, bueno, esta es la parte de arriba, en la parte de abajo es donde viene grabado, que se graba o se grababa con láser. Entonces, pero si tú lo rayabas, la información se cortaba, se perdía igual que los DVDs. Acuérdense que había lectores de DVDs y de CDs y traían esta opción de que en el mismo equipo de cómputo podías grabar, ¿sí? Incluso uno de estos podías borrarlo, ¿no? Si tu equipo de cómputo o tenías de estos dispositivos de almacenamiento que los podías borrar, pues bueno, era el wow, ¿no? Pues era como tener, no sé, una USB ahora, ¿no? La formateo, la limpio y la sigo reutilizando. Más o menos era eso, lo que se hacía con este tipo de DVD o CDs. Después, lo principal que sigue vigente, aunque pase el tiempo, pero pues en algún momento hubo unos discos duros grandísimos. Este es el disco duro que internamente trae cualquier computadora. No de este tamaño, porque ya hay unos tamaños muy pequeños, ¿verdad? Pero es este disco duro es el que trae internamente. Sí, sabemos que existen discos duros de almacenamiento portátiles como el que estoy aquí señalando, ¿sí? Y actualmente podemos contar con estas tarjetas de memoria, ¿sí? Este es un adaptador en el cual podemos meter, son como unos chips más chiquitos para que nuestras lab o nuestras computadoras de escritorio las puedan leer, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todos estos tipos de dispositivos que podemos ver aquí son memorias. Incluso están los discos duros, los SSD, que son los de estado sólido, que son muchísimo mejor que un disco duro normal para poder almacenar información externa, que casi todos hacemos eso porque pues la capacidad de almacenamiento de nuestras computadoras pues es pequeña, pero siempre hay que checar la opción de, bueno, ¿a cuánto puedo expandirlo? No, pues se expande a tanto, pero pues puedes ponerle un disco externo. Ah, perfecto. Entonces, lo que debemos de tener solamente en nuestro equipo de cómputo son cosas esenciales y almacenamiento de archivos y documentos y etcétera, los debemos de tener siempre en una USB, que aquí es una pendrive porque son grandes, incluso hay USBs ya hasta de 1 tera. Así de fácil. Entonces, aunque la capacidad interna de almacenamiento de nuestro equipo de cómputo sea pequeña, pero que mientras corra los programas adecuados o los que necesito, pues no pasa nada porque ya tenemos este tipo de dispositivos de almacenamiento, ¿no? Entonces, estos son los tipos de almacenamiento. ¿Para qué? Para ampliar nuestra memoria, ¿sí? Pero cada una de estas memorias, ¿sí? Puede tener, déjeme lo regreso un poquito, ¿sí? Puede tener una capacidad de almacenamiento ilimitada, ¿sí? Puede contar con una velocidad de transferencia de información ilimitada
puede ser no volátil y costo mínimo. Esas son las características principales de una memoria. Capacidad de almacenamiento ilimitada. Pero pues no puede ser ilimitada, siempre va a haber un momento en que, o va a haber un tope, ¿no? Actualmente la mayor unidad de medida para almacenamiento es el tera. Un terabyte, si tú tienes un disco duro con un terabyte, wow, no, o sea, tienes una bodega enorme, ¿no? Para meter cosas. Bueno, debe tener una capacidad de almacenamiento ilimitada, ¿sí? Una velocidad de transferencia de información ilimitada que no sea volátil. Aquí esta palabra es muy importante, ya que cuando una memoria es no volátil, ¿sí? Es porque eh, no se va a borrar lo que yo guarde cuando apague o resete el equipo de cómputo. Una memoria no volátil. Si dice memoria volátil, quiere decir que tú al prender, grabar información en ese dispositivo de almacenamiento, no te lo va a guardar. Al momento en que tú apagues el equipo de cómputo, se va a borrar todo. Entonces, es necesario que la memoria sea no volátil y un costo mínimo, pero pues realmente ahorita que querramos una capacidad de almacenamiento ilimitada, que tenga una velocidad de transferencia de información ilimitada y que no sea volátil, pues realmente no nos va a salir muy barato. Más o menos pues sí, vamos a tener que invertirle un poquito si queremos o si realmente ocupamos un dispositivo de almacenamiento con estas características, con una memoria de estas características. Por ejemplo, era lo que mencionaba ahorita, lo del terabyte. El terabyte es la unidad de almacenamiento, la unidad de medida más alta, ¿sí? Si yo tengo un terabyte, medio terabyte, o 5 terabytes, lo que sea, eh, es es exageradamente suficiente para poder eh, tener una memoria ampliada, ¿sí? Y las más sencillitas son kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Así en ese rango va, de menos a más. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en las cámaras fotográficas, en los videos, sí, que tomamos, en los discos duros, en la música para saber lo que pesan, igual los textos, ¿sí? Entonces necesitamos saber de qué capacidad es cada uno de estos o qué capacidad tienen estos dispositivos para poder almacenar lo que nosotros querramos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, Todo bien, maestra. Ok. nada más, bueno, kilobyte es lo menos, mega es más o menos, giga es más y tera es lo máximo. Perdón, perdón. Es que ahorita no puse atención si estaba señalando donde dice kilobyte, megabyte, gigabyte. Escuché que dijo va de menos a más, pero no puse Ah, atención si sí. estaba señalando. De menos a más es de que el menor rango es kilobyte. De ahí le sigue megabyte. Es como decir gramos, kilogramos, toneladas. Este es kilo, mega, giga y tera. ¿Sí? Es la cantidad, es el almacenamiento. ¿Sí? Este es de menor rango, más o menos, un poquito amplio, y este es el más amplio rango. Esta es la unidad de medida terabyte, el que te va a dar el mayor, mayor capacidad para almacenar. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, sabemos que debemos de contar con una memoria. Sí, sabemos que nuestro equipo de cómputo tiene memorias. ¿Sí? Pero hay una como que clasificación o se distribuyen
por tipos de memorias que podemos encontrar en nuestro equipo de cómputo. Y aquí se las muestro, que es la capacidad del almacenamiento del CPU, como que es la memoria interna, la memoria principal, después sigue memoria caché, la memoria RAM y el almacenamiento secundario, ¿sí? Cada una de estas memorias conforman que nuestro equipo de cómputo en conjunto con nuestros sistemas operativos funcione adecuadamente. Y que se los voy a mostrar. Por ejemplo, la memoria central o es la memoria principal, es el espacio de memoria donde se almacenan los programas informáticos. Sí, por ejemplo, ¿qué programa se les ocurre que esté resguardado en la memoria central? Digamos el BIOS. El BIOS es un programa que es parte de la configuración interna de la computadora que debe de estar ahí precisamente almacenado en esta memoria central. ¿Sí? Son como que rutinas, subrutinas o programas pequeñitos que no ocupan tanto espacio, pero que son esenciales, como que son la memoria, el corazón de la memoria, vaya, del equipo de cómputo para que ésta pueda funcionar. Después de ahí vamos con la memoria caché, que es la memoria de acceso rápido a uno de los recursos con los que cuenta el equipo de cómputo. O sea, yo no me voy a meter hasta la memoria central porque aquí es como que está resguardado lo más importante, ¿sí? Lo más esencial, lo primordial que debe de tener el CPU. Y después está la memoria caché. En esta memoria caché, pues puedo entrar y salir sin que yo distorsione o vaya a borrar algo por cualquier cosa. De las cosas esenciales para que pueda funcionar correctamente el equipo de cómputo. Posteriormente tenemos la memoria RAM. Yo creo que de la memoria RAM han escuchado algo. A ver, quiero que alguien, si puede compartirme de lo que hayan, sepan o hayan escuchado. Yo he escuchado a mi hermano que dice que si es máximo, por ejemplo, que dice 8 de memoria RAM, que es bueno, o que entre más grande sea el número, tiene mayor capacidad o mayor velocidad, algo así me explicó. Es, entre más grande sea la capacidad de la memoria RAM, es más rápida Sí, la ándale así. computadora. No pasa nada. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, era lo que les decía en en las primeras sesiones. Voy a ocupar mi equipo de cómputo. Ay, pero ese está bien padre. Mira qué color tan bonito y el diseño. Pero tiene pues 250 gigas de disco duro SSD. Bueno, pues está bien. Trae lector de esto, trae lector del otro. Oh, mira, hasta te regalan el Office. Ok. A ver, pero checa el microprocesador. Oye, no, el microprocesador está excelente. Es un iCore i7, ¿no? Pero tiene una memoria de 4 gigas, nada más, en RAM. ¿Qué va a pasar con esta computadora? Pero no se puede ampliar, ¿sí? Nada más tienes de tope 4 gigas de RAM. Entonces, lo que va a pasar con esa computadora que a ti te gusta tanto y que también está barata, no te va a funcionar correctamente porque vas a estar lenta si tú le vas a meter programas, ¿sí? Al momento de que empieces a procesarlos, al momento de que tú empieces a trabajar, ¿sí? En varias actividades al mismo tiempo o hacer varias tareas al mismo tiempo,
pues entonces esta se va a estar trabajando, se va a estar atorando, va a ser muy lenta. No vas a poder avanzar, se va a quedar pensando si estás guardando, si estás navegando, lo que sea. Entonces, la memoria RAM mínimo debe de ser de 8 gigas hasta 16 gigas, creo que, no, hasta 32 gigas que se maneja. ¿Sí? Y extendible hasta 64 o hasta más, lo que se pueda. Pero entre más grande sea esta memoria RAM, pues los costos aumentan. Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a comprar un equipo de cómputo, nos fijemos en todas estas características. Vamos a pasar a la siguiente, que es almacenamiento secundario. Sin leer lo que les estoy exponiendo aquí, ¿qué se le viene a la mente cuando escuchan almacenamiento secundario? Algo fuera de la computadora Ujú, sí, que está resguardado en un dispositivo más pequeño y transportable. pues sí, así es. Como acaba de decir su compañero y como lo que les estoy mostrando aquí en pantalla, son dispositivos de almacenamiento secundario, las HDD, SSD y memorias USB. Son dispositivos que nos ayudan a almacenar información, ¿sí? Programas, sistemas operativos, porque el sistema operativo lo podemos traer en un almacenamiento secundario como es la USB y que no sean volátiles. Sí, acuérdense que si es volátil, ¿qué pasa? Se pierde. Exactamente. Tiene que ser no volátil para que yo pueda tener mi información, mis programas, mis sistemas operativos o todo lo que yo quiera almacenar resguardado y no se pierda. Entonces, aparte de tener mi almacenamiento central, ¿sí? Mi almacenamiento principal. Luego, después que tengo mi memoria caché, mi memoria RAM, también tengo mi memoria de almacenamiento secundario, podemos llamarle así. Entonces, son 4 tipos de memoria que me van a ayudar a que en conjunto con el sistema operativo y todo el proceso interno que hace mi computadora me dé el servicio que actualmente nos da, ¿no? Entonces, o sea, siempre vemos las cosas desde un punto en que pues no sabemos el trasfondo, ¿no? Entonces, decir, ay, voy a usar mi computadora, ay, voy a usar mi celular, pero no sabemos todo lo que conlleva, todo el proceso para poder, para que nosotros podamos utilizar las cosas, ¿no? Entonces, a veces no lo valoramos o decimos, no me interesa, yo lo que quiero es que me haga esto, 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 pero es un proceso muy grande que no lo hace una sola persona, ¿verdad? Lo van haciendo por partes y entre varias personas para lograr complementar una computadora y de ahí pues se van clonando, ¿no? Entonces, quiero que asimilen un poco lo que hay detrás de un sistema operativo que no nada más es software, que también es hardware y lo que involucra para que se puedan respaldar todo este tipo de información son los tipos de memoria que podemos utilizar eh, para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestro equipo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, ahorita no. Perfecto. Bueno, ahora a continuación les voy a poner un pequeño video sobre los tipos de almacenamiento y después de eso, pues hacemos así como un tipo de plenaria para ver a qué conclusión llegan después de haberlo visto. Bien, hola a todos otra vez. Bien, vamos a seguir con los vídeos estos de
Bien, hola a todos otra vez. Bien, vamos a seguir con los vídeos estos del hardware del ordenador. En este caso vamos a hablar de los sistemas de almacenamiento de información, ¿de acuerdo? Ya sabemos que los ordenadores pues, son dispositivos que tratan y transforman información, por lo que los dispositivos que almacenan esta información son fundamentales para determinar la capacidad y la velocidad del ordenador. Te dejo por aquí arriba los vídeos que hemos visto ya de los principales elementos del ordenador, ¿vale? Y en este caso es lo que estamos hablando. Vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento. Bien, antes de ir viendo cada uno de los dispositivos de almacenamiento, vamos a ver cómo podemos clasificar estos dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Podemos clasificarlos por dos vías, principalmente. Una es según su posición y vinculación del ordenador al ordenador local y otra sería según su método de almacenamiento, ¿vale? Si seguimos la clasificación según su posición y vinculación al ordenador local, tendríamos un almacenamiento primario en el que podemos tener la memoria RAM, la memoria caché y el buffer de datos. Un almacenamiento secundario donde tendríamos la memoria ROM, el disco de estado sólido SSD y el disco duro magnético HDD. Un almacenamiento externo, donde estarían pues, los CD-ROM, el DVD, el Blu-ray, la memoria USB, la tarjeta SD, la cinta magnética o los discos flexibles, y un almacenamiento virtual, lo que serían los equipos NAS y el almacenamiento en la nube, ¿vale? Y por otro lado, si lo hacemos según su método, lo clasificamos según su método de almacenamiento, pues tendremos, por un lado, dispositivos de estado sólido, como son la memoria RAM, la memoria ROM, la unidad de estado sólido SSD, la memoria USB y las tarjetas SD. Según los dispositivos de almacenamiento magnético, tendríamos discos duros HDD, cinta magnética y discos flexibles. Y según pues, los dispositivos de almacenamiento óptico, que tendríamos discos CD-ROM, discos DVD y discos Blu-ray. Bien, vamos a hablar al principio del almacenamiento primario. Las memorias de almacenamiento primario son los dispositivos que contienen la información con la que el procesador está trabajando en ese momento. Son las memorias más rápidas y cercanas a la unidad central de proceso. Empezamos por la memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es una memoria de almacenamiento temporal para los programas y datos que maneja la CPU. La memoria RAM debe ser muy rápida para no ralentizar la velocidad de la unidad central de proceso, la CPU. Una memoria RAM actual puede transferir 25 GB por segundo. También debe tener suficiente tamaño para contener todos los programas, aplicaciones y datos que se estén ejecutando de forma simultánea en el ordenador. Ahora mismo, en 2022, un smartphone medio suele tener de 4 a 8 GB de RAM y un ordenador personal de 8 a 16 GB de RAM, ¿vale? La desventaja de la memoria RAM es que pierde sus datos cuando se apaga la alimentación del ordenador y además suele ser mucho más cara que las memorias de almacenamiento secundaria. Pues para que te hagas una idea, unos 5 euros por gigabyte de una memoria RAM frente a 0,02 gigabytes de un disco duro de 4 terabytes, por ejemplo, ahora mismo en 2022. Otro de los elementos sería la memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria rápida que almacena temporalmente los contenidos leídos de la memoria RAM para que las posteriores peticiones de lectura pues, se puedan atender con mayor rapidez. Funciona de manera semejante a la memoria RAM, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Surgió cuando la memoria RAM ya no fue capaz de trabajar a la misma velocidad del microprocesador y sirve para que el microprocesador pues, reduzca el tiempo de acceso a los datos ubicados en la memoria RAM, que se utilizan con más frecuencia. Hoy en día la memoria caché de la RAM suele estar integrada dentro del propio procesador y suele tener un tamaño de varios megabytes. Vale, pasamos ahora entonces al almacenamiento secundario. Los dispositivos de almacenamiento secundario de un ordenador son memorias no volátiles, es decir, que almacenan datos a pesar de que el ordenador no tenga alimentación. Se suelen instalar de forma permanente en el interior del ordenador para que pues, almacenen el sistema operativo y los diferentes programas y datos de uso habitual. Los dispositivos de almacenamiento secundario son más lentos que los de almacenamiento primario. Como contrapartida, tienen mayor capacidad de almacenamiento. Vamos a hablar entonces de la memoria ROM. La memoria ROM, o Read Only Memory, o memoria de solo lectura, es una memoria de almacenamiento permanente de programas y datos del ordenador. En esta memoria se almacena el denominado firmware, programas de solo lectura que manejan un dispositivo.
Las memorias ROM que se utilizan hoy en día no son de solo lectura, suelen estar basadas en tecnología flash y se pueden reescribir múltiples veces. Por esta razón, hoy en día a esta memoria también se le denomina memoria flash. Las memorias flash suelen ser más lentas, más sencillas y de menor capacidad que las memorias SSD, aunque ambas estén basadas internamente en la misma tecnología. Ejemplos de ROM son la memoria del BIOS, ¿vale? Lo que es el sistema básico de entrada y salida de un ordenador personal o el programa interno de dispositivos como un router, un mando a distancia, etc. Vamos a hablar también de la unidad de disco duro, el HDD. La unidad de disco duro es un tipo de memoria secundaria basada en un disco giratorio impregnado con una sustancia magnética que permite almacenar información de forma permanente. Los discos duros son los encargados de almacenar los programas y los datos para que se mantengan mientras el ordenador pues, esté apagado. Cuando un usuario de ordenador quiere utilizar un programa o visualizar un archivo de datos, la información se lee desde el disco duro y pasa a escribirse en la memoria RAM para que la CPU pueda trabajar con ellos. Los discos duros llevan muchos años en el mercado, ¿vale? Por allá de 1956, por lo que se basan en tecnologías asentadas y muy optimizadas. A pesar de ello, se van sustituyendo poco a poco por los SSD, por las múltiples ventajas que presentan estos últimos. Bien, pues entonces vamos a hablar entonces de las unidades de estado sólido, las SSD. La unidad de estado sólido es un tipo de memoria secundaria basado en chips de tecnología flash que almacenan información de forma permanente. Son más modernos, ¿vale?, que las anteriores, que los discos duros, y tienen menos capacidad a igualdad de precio, pero van mejorando rápidamente con los años y están sustituyendo poco a poco los discos tradicionales, ¿vale? Como alguna de las ventajas de los SSD sería que tienen mayor velocidad de transferencia, menor tiempo de acceso, mayor resistencia a los golpes y vibraciones, menor tasa de fallos, menor consumo eléctrico, menor tamaño físico y menor ruido generado. Pero como desventajas, pues una menor resistencia a un gran número de escrituras y un mayor precio por gigabytes, ¿vale? Otro de los elementos que vamos a nombrar pues es la RAID. Un sistema RAID o matriz redundante de discos independientes es una tecnología que permite unir varias unidades de disco duro HDD para aumentar sus prestaciones. Se utiliza en servidores de datos y en ordenadores de altas prestaciones. Necesita una controladora RAID especializada para conectar los discos a ordenador. En un primer nivel RAID, el sistema operativo ve una sola unidad, donde en realidad hay varios discos duros. La velocidad de transferencia total aumenta al unir las velocidades de transferencia de cada uno de los discos. Esto permite que los datos se pierdan ante el fallo de una unidad. Al detectar una unidad dañada, esta se puede cambiar por otra nueva y el sistema recuperará automáticamente los datos perdidos a partir de los datos redundantes. Vale, pues vamos a ver entonces ahora el buffer de datos. Un buffer de datos es un espacio de memoria temporal que almacena datos de lectura o de escritura que se dirigen a un periférico. De esta forma se acelera el funcionamiento del procesador y se evita que un dispositivo pierda datos durante una transferencia de datos irregular. Los buffers de escritura para un dispositivo lento, como un disco duro o un pendrive, almacenan varios megabytes de datos que son enviados en ráfagas rápidas por el procesador para más tarde pues, escribirlos en el dispositivo de almacenamiento a menor velocidad y de manera continua. Los dispositivos de entrada, como los teclados o ratones, también tienen un buffer de lectura que va almacenando los datos que envían los periféricos hasta que el procesador los lee rápidamente. De esta manera, el microprocesador principal pues, no tiene que estar atendiendo continuamente a un dispositivo lento, sino que lo atiende a ráfagas rápidas y sin esperas. Los buffers de datos suelen encontrarse dentro de los periféricos de entrada y salida y de los medios de almacenamiento. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora del almacenamiento externo. Los dispositivos de almacenamiento externo se pueden desconectar con facilidad del ordenador para ser transportados. Su velocidad es más lenta que la de los anteriores métodos de almacenamiento que hemos nombrado, pero presentan la ventaja de su mayor movilidad y facilidad de transporte. Podríamos hablar de la memoria USB, ¿vale?, que es una memoria externa basada en memoria flash con conexión de tipo USB. Su capacidad máxima pues, aumenta con los años debido a la ley de Moore. En 2022 pues es sencillo conseguir una memoria USB de 512 GB por un precio de entre 20 y 40 euros, ¿vale? La velocidad de lectura suele ser menor que la de un disco duro y la velocidad de escritura suele ser mucho menor en la mayoría de los dispositivos.
También tenemos las tarjetas SD. La memoria tarjeta SD se basa en la misma tecnología que las unidades de memoria USB y tiene rendimientos semejantes. El estándar de conexión de la tarjeta SD es más sencilla que el estándar USB. Además, el tamaño de las tarjetas SD suele ser mucho menor que el de los pendrives, especialmente en las tarjetas micro SD que están hoy en día. También tenemos el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray, que bueno, estos pues son unidades ópticas de almacenamiento de datos. Todas ellas se basan en una lámina de material metálico plateado que refleja pues un fino haz de luz láser o no la refleja dependiendo de las marcas que se graban en un surco en forma de espiral a lo largo del disco. La diferencia fundamental entre las distintas tecnologías es la creciente capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de transferencia de los dispositivos más modernos. Y bueno, para terminar vamos a hablar de la cinta magnética. La cinta magnética es un soporte de almacenamiento basado en una cinta de plástico impregnada en su superficie con material magnético y enrollada en un cartucho. Ha sido uno de los primeros medios de almacenamiento masivo de datos desde el origen de la informática. Tiene algunas ventajas, como es su acceso secuencial a la información y, por lo tanto, su lentitud. Su mayor ventaja es su bajo precio por gigabyte, pudiendo almacenar la misma información que un disco duro por menos precio. Hoy en día, su uso se limita a realizar copias de respaldo de grandes cantidades de datos, ¿vale? La tecnología más conocida es la LTO o Linear Tape Open, que en su versión LTO 9 es capaz de almacenar hasta 18 terabytes de datos en un solo cartucho. Y bueno, por norma ya, para terminar, el almacenamiento en red. Los dispositivos de almacenamiento en red son dispositivos especializados en el almacenamiento de datos a los que se accede a través de una red local Ethernet o a través de Internet, dando la impresión de que se está trabajando con una unidad de almacenamiento local. El almacenamiento en red permite que la información y los recursos de almacenamiento se puedan optimizar y compartir entre varios ordenadores. Vamos a nombrar lo que sería el servidor NAS, ¿vale? O Network Attached Storage, el cual pues es un ordenador dedicado a almacenar datos en sus unidades de disco o de estado sólido y enviar o recibir estos datos a través de la red local. Permite almacenar y recuperar y también compartir los datos en un punto centralizado para todos los ordenadores de una red local. Normalmente los servidores NAS son equipos diseñados para atender exclusivamente esta función. Contienen varias bahías para la conexión de unidades de almacenamiento HDD o SSD en conexión RAID para aumentar su prestación. Y por último vamos a hablar del almacenamiento en la nube muy por encima. La nube es el nombre comercial que se le ha dado a los centros de datos compuestos pues, por multitud de ordenadores que pueden actuar como servidores de datos o como servidores de aplicaciones. Estos centros de datos pertenecen a grandes compañías como puede ser Amazon o Microsoft o Google incluso, u otras compañías un poco menores. La nube puede ser utilizada por usuarios particulares, por ejemplo, cuando almacenamos nuestros datos en Google Drive, o puede ser usada por grandes compañías como puede ser Netflix, que almacena sus series y películas en los servidores de Amazon para servirlos con streaming. ¿De acuerdo? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bueno, después de haber visto toda esta información de este tipo de almacenamientos, ¿de qué dijimos? ¿Cómo se llamaban? ¿Tipos de almacenamiento qué? No, SQ, no sé qué. No, Secundarios. ah, Almacenamientos secundarios. ¿Sí? Estos son los que nos ayudan, incluso nos brincamos un poco hasta el almacenamiento en red, que es el almacenamiento en la nube. Sí, donde pues muchas empresas están resguardando su información o están resguardando como Netflix, pues en sus servidores la gran cantidad de películas y de series con las que trabajan. Entonces, este, aquí es relevante mencionar el apoyo que tenemos. El apoyo que tenemos de este tipo de almacenamientos para poder, trabajar, ¿no? Entonces, si este tipo de almacenamientos, pero ¿cómo lo hacen?
cómo ese almacenamiento se lleva a cabo, por ejemplo, en un disco duro. ¿Cómo logramos comprender esa parte? Les voy a poner este video que dura muy poquito y espero que no se vaya a cortar la sesión. Si se corta, volvemos a entrar con el mismo link. A ver, está un poquito lento esto. A descubrir los componentes Ok. de almacenamiento del computador. A continuación abordaremos aspectos relevantes del almacenamiento secundario, como una alternativa para cubrir la necesidad del computador en almacenar todo su contenido digital, documentos, programas o aplicaciones, música, videos, sistema operativo, sin perderlo cuando se encuentra apagado o sin energía eléctrica. A esto lo llamamos persistencia de la información. De aquí surge un elemento esencial como es el disco duro, que provee una solución a esa persistencia en los computadores. Actualmente existen unidades de disco duro internas y externas al computador. El disco duro interno se encuentra ubicado normalmente en soporte de metal desmontables que están fijos a la carcasa o case, con uno o más tornillos, para que no se muevan fácilmente. Los discos duros pueden ser cambiados y o actualizados considerando aspectos de seguridad durante su manipulación, tales como desconectar el computador de la red eléctrica, tocar la carcasa o usar una muñequera antiestática para eliminar la electricidad estática que pueda tener la persona que está haciendo dicha actividad, de forma tal que no se dañe o se pierda la información contenida en él. Los discos duros convencionales, también conocidos como HDD por sus siglas en inglés, Hard Disk Drive, son sistemas de grabación magnética que almacenan datos digitales. Se componen de 2, 4, 6 u 8 discos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica bien sellada para evitar el acceso de partículas de polvo que lo puedan dañar. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina que se llama brazo del actuador, el cual se mueve en el eje del actuador que a su vez se sujeta al actuador o motor que mueve el brazo entre el centro y el borde externo de los discos. Se puede leer y escribir en ambas caras del plato. A raíz de las nuevas tecnologías, estos discos duros se les llaman unidades convencionales para diferenciarlos de los nuevos discos duros o SSD, por sus siglas en inglés Solid State Drive, o unidades de estado sólido, que no tienen partes móviles ni trabajan con elementos magnéticos y utilizan memoria no volátil, similar a la memoria flash para almacenar datos. Entre las ventajas de un disco de estado sólido se tienen: son más rápidos para leer y escribir, consumen menos energía y por tanto producen menos calor. Son de menor tamaño que los discos convencionales y deberían ser más confiables que los discos duros convencionales por no tener partes móviles que son susceptibles a golpes. Otro aspecto a resaltar de los discos duros de computadores de escritorio es el tamaño. Los discos duros de escritorio tienen un tamaño promedio de 3.5 pulgadas, mientras que los discos duros para portátiles o laptops suelen ser de 2.5 pulgadas. Los discos de estado sólido también se comercializan con el tamaño heredado de los discos duros magnéticos o convencionales. Por otro lado, se tiene que la capacidad de un disco duro viene determinada por la cantidad de información que se puede grabar en él. Por lo general, se mide en gigabytes, pero las capacidades de los modelos actuales ya están en el orden de los terabytes. La evolución de la tecnología ha llevado a escribir cada vez más información ocupando menos espacio. El desarrollo de la tecnología de los discos duros no ha ido a la par del desarrollo de la tecnología de la memoria RAM ni de los procesadores. Los tiempos de acceso de los discos duros son muchísimos más lentos que los tiempos de acceso de la memoria RAM. Esto representa un inconveniente que incide significativamente en el desempeño del computador y se crea un cuello de botella. La velocidad es uno de los criterios a considerar al momento de adquirir un disco duro. Se mide en RPM o revoluciones por minuto. En el caso de computadores de escritorio o laptops,
Los más usados son los discos duros de 5.400 revoluciones por minuto o de 7.200 revoluciones por minuto. En el caso de computadores de alto desempeño, como estaciones de trabajo o servidores que atienden grandes volúmenes de información, se trabajan con discos duros de 10.000 revoluciones por minuto en adelante. Hay de 12.000 o 15.000 revoluciones por minuto. A medida que la velocidad es más alta, el disco duro puede leer y escribir datos mucho más rápido y, por ende, ofrecer un mejor desempeño del computador, pero también implica una mayor inversión de dinero. En relación a las interfaces de conexión de los discos duros para interactuar con la placa base, se dispone de una variedad que va desde la interfaz estándar. Bueno, hasta ahí. Yo lo que quería que observaran, que analizaran, era cómo los discos duros, cómo hacen ese proceso para almacenar, pero algo muy importante que acaban de mencionarnos aquí es que la capacidad, la velocidad del disco duro es más lenta con la que cuentan los microprocesadores y la memoria RAM. Entonces se hace un cuello de botella por la rapidez de estos dos externos al entrar al disco duro, ¿no? Entonces, como decía la información en el video, pues los discos duros no se han actualizado en cuanto a la velocidad de procesamiento de información, de almacenamiento. Bueno, pues hasta el momento llegamos en esta sesión. Quiero saber si tienen algún tipo de dudas. ¿Quedó clara la información? Porque en la siguiente sesión vamos a avanzar un poquito más rápido para cubrir el temario adecuadamente, abordando temas considerables que nos ayuden a comprender un poquito más todo este procedimiento interno que tiene como objetivo final pues el buen funcionamiento de un equipo de cómputo. ¿Les queda alguna duda? No, profe. ¿Alguna Todo, duda? perdón, todo claro, maestra. Lo único que me queda es que estoy sorprendido de esto, de este tipo de temas. Es la primera vez que estoy viendo esto y pues me emociona un poquito. Qué bueno, Pedro. Espero que te emociones para bien. Sí, Y es para es, bien, para bien. y pues vamos a seguir, les digo, en la siguiente sesión abordando un poco más. Yo creo que esta sesión comparada con las demás es un poquito más relajada porque estamos viendo tipos de almacenamiento, memorias y cuando empezamos a ver los sistemas operativos pues es mucha información y es un poquito más complicada digerirla porque son procesos internos, ¿no? De software sobre todo. Es como si viéramos la película de Matrix, ¿se acuerdan? Cuando tenían que transportarse, eran muchos códigos y entonces para poder entender todos esos códigos, pues sí, nos puede llegar a costar un poco o confundirnos. Bueno, pues entonces de mi parte sería todo. Vamos a seguir por ahí el foro ya está listo, empieza el lunes y termina el próximo domingo. Recuerden, para este domingo tienen una actividad. Está muy sencilla, nada más enfóquense ahí en las instrucciones para que la puedan complementar y asegúrense de que se suba la actividad, que se suba su archivo para que no se quede así como que en stand-by, o sea, aparece que está, pero al momento yo de descargarlo para evaluarlo, ya me ha pasado muchas veces que no aparece, que hay un error, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. Les deseo un bonito fin de semana y cualquier duda estamos en contacto a través de la plataforma. Sí, gracias, profe. De Le mandó nada. mensaje, profe, para lo de la información Sí, que me mándame el podrá correo decir. por mensaje, nada más. Ah, bueno. Aquí está mi correo, profe, y yo ya sé qué es lo que tengo que mandarte. Ah, bueno, gracias, profe, qué amable. De nada, hasta luego, que Hasta pasen mañana, bonita que noche. descansen. Igualmente, bye. Gracias, profesora. Bye. Bonito fin de semana. Igualmente, pásenla bien, Pedro, cuídense. Sí, se cuidan, Gracias. gracias. Igual. Adiós. Bye.